Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos al taller 10 parte 4 sobre el teorema de Pitágoras y circunferencia del libro Nociones de Geometría Euclidiana de la Red Matemática de Antioquia. Tenemos ahora en la pantalla los enunciados de los ejercicios 8 y 9. Dice el ejercicio 8, en la figura T65, que es esta de la parte superior, BD es un diámetro. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Hallar X y Y. Mirando la figura, observamos que lo que debemos hallar es X, que es la medida del arco de C, y Y, que es la medida de este ángulo como morado en el vértice B. Para ello, entonces, observemos que 1 y 2 son ángulos inscritos en una circunferencia, tienen el vértice sobre ella, en este caso en D. Siendo así, tanto la medida de 1 como 2 es la mitad de la medida del arco que subtienden o intersecan. Por ejemplo, la medida del ángulo 2 es la medida del arco de C sobre 2. La medida del ángulo 1 es la medida de arco AB sobre 2. Entonces, de ese hecho se desprende que el arco AB es congruente con el arco de C, ya que ángulo 1 es congruente con 2. Luego, X vale 50 grados. Además, la medida de 1 es 50 sobre 2, o sea, 25 grados. Y entonces la medida de 2 también es 25 grados. Para hallar Y, debemos entonces mirar lo siguiente. El triángulo BCD es rectángulo, ya que C es recto. ¿Por qué C es recto? Porque la medida del ángulo C, que también es escrito, es la mitad del arco que subtiende, que es toda la semicircunferencia BAD. Luego, la medida del ángulo C es 180 grados sobre 2. Entonces C mide 90 grados. Ahora, observando el triángulo morado, la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Es decir, Y más 90 grados más ángulo 2 es 180 grados. Este hecho lo tengo expresado donde muestro el cursor. Reemplazando la medida del ángulo 2, que era 25 grados, y la de BCD, que es 90 grados, se despeja que Y es 65 grados. Ahora, para el ejercicio 9, el enunciado es: en la figura 10-16, esta de la parte inferior izquierda, se muestra una ventana.
Si la ventana está formada por un cuadrado y coronada por un semicírculo, hallar su área. Muy bien, en los datos del problema son que el lado del cuadrado mide 8, entonces, siendo así, la medida del radio de esta semicircunferencia es 8 sobre 2, o sea 4. Entonces, el área de la ventana es el área del semicírculo más el área del cuadrado. El área del cuadrado es lado por lado, o sea 8 por 8, que es 64. Y el área del semicírculo es un medio de pi R2, donde R, observen, vale 4, donde indico con el cursor. Entonces, el semicírculo tiene un área de un medio pi, 4 al cuadrado, o sea 8 pi. Sumando el área al cuadrado con el semicírculo nos da 64 más 8 pi centímetros cuadrados. Continuamos ahora con los ejercicios 10 y 11, cuyo enunciado se muestra en este momento en la pantalla. Dice el ejercicio número 10. En cada literal, hallar el área del círculo en términos de pi. Si A, el radio es 3 centímetros, B, el diámetro es 10 centímetros y C, la longitud de la circunferencia es 16 pi centímetros. Bueno, recordemos que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, siendo r el radio del círculo. Entonces, para el numeral A tenemos área es pi r al cuadrado, pero r vale 3, sustituyendo, como se muestra aquí donde tengo el cursor, en la parte derecha, nos daría en total 9 pi centímetros cuadrados para el área del círculo. Para el numeral B tengo el diámetro del círculo, que es 10 centímetros. De ahí puedo obtener el radio, que sería 5 centímetros. Y entonces el área es pi r al cuadrado, pero ahora r vale 5. Observen donde tengo el cursor. En total da que el área del círculo es 25 pi centímetros cuadrados. Para el numeral C nos da la longitud de la circunferencia, que es 16 pi. Pero de ahí podemos obtener el radio, ya que la longitud de la circunferencia, observen el numeral C, el cursor, la longitud de la circunferencia es 2 pi r, pero 2 pi r es la longitud de la circunferencia, que por otro lado sabemos por dato del problema que es 16 pi. Luego 2 pi r, 16 pi, como muestro donde tengo el cursor. De ahí se puede despejar r, dando r igual a 8. Con el radio podemos entonces hallar el área de la circunferencia, que es pi r2, o sea pi por 8 al cuadrado, que da 64 pi centímetros cuadrados. Para el numeral 11, el enunciado dice, en la figura T67, esta que tengo en la parte inferior izquierda, A, B, C, D es un cuadrado. Y los arcos que se muestran tienen centro en A, B, C y D. Y radio 9 cada arquito. Hallar el área sombreada. Esta área en el interior que no está rayada. Para la solución, entonces, vemos que el área que no está rayada, esta área interior, es el área de todo el cuadrado menos el área que está rayada, pero el área rayada, el área de estas áreas con unas rayas paralelas, cada una de estas, digamos el área más cerca de A, hasta este arco, es un cuarto de círculo. Pero en B también hay otro cuarto de círculo. Y en C también hay otro cuarto de círculo. Y teniendo D como centro, también hay otro cuarto de círculo. Luego tenemos aquí que el área que está rayada son 4 cuartos de círculo, es decir, realmente un círculo. El área rayada es un círculo de radio 9, por lo tanto el área rayada es pi r al cuadrado, o sea pi por 9 al cuadrado, que da, observen el cursor, en la parte inferior, da 88 pi centímetros cuadrados el área rayada. Esta área debemos restarla del área del cuadrado,
pero el cuadrado tiene un lado de 9 más 9, o sea, 18 centímetros. Luego el área del cuadrado es 18 al cuadrado, o sea, al lado al cuadrado. El área del cuadrado es entonces 324 centímetros cuadrados, al cual le restamos el área rayada, que eran 4 cuartos de círculo, es decir, un círculo, que habíamos visto que valía 88 pi. Restando, entonces nos da 324 menos 81 pi centímetros cuadrados para el área sombreada, es decir, el área que no está aquí en la parte central, no rayada. Continuamos con los ejercicios 12 y 13, cuyo enunciado aparece ahora en la pantalla. Dice el ejercicio número 12. En la figura 10-18, AB es un diámetro. AC mide 12 y CB mide 16. ¿Cuál es el área sombreada? Es decir, el área azul. Para la solución observemos que el área azul es el área de todo el círculo menos el área del triángulo que está de color blanco. Para hallar el área del círculo necesitamos el radio. Para eso podemos hallar primero el diámetro AB. Y AB lo hallamos sabiendo que el triángulo blanco es rectángulo en C. Y lo es ya que C, este ángulo blanco en C, el ángulo ACB, es un ángulo inscrito en la circunferencia. Y es inscrito y subtiende este ángulo ACB, subtiende el arco A por debajo hasta B. Es decir, subtiende una semicircunferencia que estoy indicando con el cursor. Luego, la medida del ángulo C es 180 grados sobre 2, o sea, 90 grados. En otras palabras, el ángulo ACB blanco es rectángulo. Entonces podemos usar el teorema de Pitágoras para hallar AB. Tenemos que AB al cuadrado es 12 al cuadrado más 16 al cuadrado, ya que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Ese hecho lo tengo acá donde estoy indicando con el cursor. Y reemplazando los datos que AC vale 12 y BC y CB vale 16, tenemos que AB al cuadrado da 400. Sacando raíz nos daría que AB vale 20. Si AB vale 20, que es el diámetro, el radio vale la mitad, o sea que el radio vale 10. Ya conocido el radio que es 10, podemos hallar el área de la circunferencia, el área del círculo. El área del círculo es pi r al cuadrado, o sea, pi por 10 al cuadrado, que nos da 100 pi para el área del círculo. Ahora debemos restar al área del círculo el área del triángulo. Pero este triángulo podemos mirar que digamos que 16 es la base y la altura sea 12, ya que el ángulo en C es recto. Siendo así, el área del triángulo es 16 por 12 sobre 2, o sea, base por altura sobre 2. 16 por 12 sobre 2 da 96, que es el área del triángulo. Si a 100 pi, que es el área de del círculo, le restamos 96, que es el área del triángulo, obtenemos el área azul sombreada, que es por lo tanto 100 pi menos 96 centímetros cuadrados. Finalmente, para el ejercicio 13, el enunciado es que en la figura 10-19, esta de la parte inferior izquierda, AB es un diámetro que mide 16 centímetros. Calcular el área sombreada, es decir, el área pintada con rojo. Para hallar el área sombreada, que es el área pintada con rojo, podemos obtener el área de todo el rectángulo y restar el área blanca, que es la del semicírculo. Para hallar el área del rectángulo o del semicírculo necesitamos h. H sería la altura del rectángulo y a la vez el radio del semicírculo. Pero h es, observemos que OB es un radio, es decir, es la mitad de 16. Luego OB vale 8. Entonces, como acá tenemos un círculo, entonces H también es 8.
Ya conociendo 8 podemos hallar el área del rectángulo, que es base por altura, o sea 16 por 8. Observen el cursor, esto nos da 128 centímetros cuadrados para el área del rectángulo. Y ahora el área del semicírculo es un medio del área del círculo, o sea, un medio de pi r2. Pero r es h, que es 8. Luego el área del semicírculo da un medio pi por 8 al cuadrado, que es 32 pi. Restando al área del rectangular, el área del semicírculo nos da 128 menos 32 pi centímetros cuadrados. Gracias por la atención prestada. Esto finaliza los talleres sobre el libro de nociones de geometría euclidiana. Muchas gracias por la atención. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.